primera parte, porque es como si avanzáramos dos temas en uno, entonces es bastante teoría. Yo voy a tratar de resumir lo más posible, ya que son chicos de un ciclo semestral, quiere decir que tienen valiosos conocimientos previos y de eso me voy a valer yo para avanzar mi clase de hoy. En la pizarra, como ahora tenemos una pizarra pequeñita, así que voy a tratar de resumir lo más importante, pero en el camino voy a ir haciendo especificaciones, así que tomen en cuenta todas esas especificaciones. Primero, para poder hablar de la semántica, aquella disciplina, aquel componente de la gramática que se encarga de estudiar el significado de las palabras. A ver, Javier. Las profesiones sí, en minúsculas, a no ser que coloques doctor como la abreviatura de doctor ahí sí. ¿Ya? Entonces, regresando al tema de hoy. Cuando hablamos acerca de la semántica como aquel componente de la gramática que se encarga de estudiar los significados que adopta una palabra, sabemos que cada componente de la gramática tiene una unidad mínima de estudio. En el caso de la fonología trabaja con los sonidos del lenguaje y tiene su unidad de mínima de estudio al fonema. La morfología estudia la estructura interna de la palabra y su unidad mínima de estudio es el morfema. Y la semántica se encarga de estudiar el significado que adopta una palabra y su unidad mínima de estudio es el sema. Entendiendo que el sema es un rasgo diferenciador y gracias a los SEMA podemos establecer diferencias de significado entre un término y otro. Por ejemplo, si yo comparo a un hombre con una mujer, usted me puede decir que un hombre y una mujer es lo mismo, porque ambos son seres humanos, porque ambos tienen aparato respiratorio, ambos tienen un aparato digestivo, un aparato excretor, pero algo debe diferenciar a un hombre de una mujer. Si bien es cierto, ambos son seres humanos y tienen los mismos sistemas, algo los debe diferenciar. Profe, el aparato reproductor masculino es diferente del aparato reproductor femenino. Ese aparato reproductor será tu seno, tu rasgo que te va a permitir diferenciar a un hombre de una mujer. ¿Y qué pasaría si no existieran semas en nuestra lengua? Entonces todas las palabras de nuestra lengua significarían lo mismo, pero no pasa eso. Cada palabra tiene un significado diferente. Así sabemos, por ejemplo, que un vino no es igual que una cerveza. Cuando usted dice, me voy a tomar un vino, no es igual que se tome una cerveza. Pero, profe, se parecen. Ambos son líquidos, ambos tienen contenido de alcohol, sí, pero en algo se deben diferenciar. Profe, el grado, el porcentaje de alcohol en una cerveza es menor que en el vino, hay mayor porcentaje de alcohol. Profe, también de lo que está hecho, ¿no? La cerveza se hace con cebada y el vino de la vid. Entonces, la vid, el grado de alcohol serían tus semas, tus rasgos diferenciadores, que hacen diferente al término vino del término cerveza. Entonces, es importante entender que cada disciplina tiene una unidad mínima de estudio. Y así como la morfología trabaja con morfemas, la semántica trabaja con semas, rango diferenciador que se constituye como la unidad mínima de significado en la semántica. Pero la semántica no trabaja sola, trabaja de la mano con una disciplina que lleva por nombre la semiótica. Profe, esta semiótica es muy parecida a la semántica, sí, se le parece mucho, porque ella también estudia significados. Profe, y la semántica también estudia significados, sí, ahí son igualitas. Pero a diferencia de la semántica, la semiótica estudia significados de los signos, sí, pero significado de los signos que no son lingüísticos. Por ejemplo, yo te puedo decir, ¿qué significa para ti una paloma blanca? Y usted dice, profe, la paloma blanca para mí representa la paz. Ese es su significado. Paloma blanca igual a paz. Usted está que le otorga significado a algo que no es una palabra. Porque la paloma blanca no es un término. La paloma blanca es un animal.
pero a pesar que no es una palabra, a pesar que no es un signo lingüístico, usted le está otorgando un significado. Y la disciplina encargada de estudiar los significados que adoptan los signos que no son lingüísticos es la semiótica. Pero si yo te pregunto, ¿y cuál es el significado del término avaro? Usted dirá, avaro se entiende como aquella persona que no comparte sus riquezas, ¿no? Que es poco solidario, y me está dando la definición de avaro, pero le está otorgando significado al término avaro, que sí es un signo lingüístico, que sí es una palabra. Y la disciplina encargada de estudiar el significado de los signos lingüísticos, significado de las palabras, ya no es la semiótica, sino que es la semántica. Entonces, aunque ambas disciplinas trabajan con el significado, una trabaja con signos no lingüísticos y otra con el significado del signo lingüístico. En el caso de la semiótica, ella va a estudiar los significados de los signos que no son lingüísticos, pero que representan algo dentro de tu grupo social. Porque para que un signo se llame signo, tiene que representar algo dentro de tu grupo social, dentro de tu comunidad lingüística. Pero, profe, ¿qué pasa si ese término, ese signo, para mí significa algo dentro de mi grupo social? Y eso que significa para mí también lo significa para el resto de mis compañeros, porque dentro de mi grupo social le otorgamos un significado. ¿Qué pasa si ese signo se cambia de grupo social y se usa en otra comunidad lingüística? Entonces el signo dejará de ser signo. Cuando pierde valor, cuando pierde significado. Por ejemplo, ustedes conversando por WhatsApp, se mandan entre ustedes mensajitos, riéndose de N cosas, y por ahí uno manda un chiste que al otro le parece chistoso, y usted responde colocando XD en su grupo de WhatsApp que tienen de voces. Y todos comienzan a colocar también XD, XD, XD. Pero como ustedes están dentro de un grupo social, ¿cuál es tu grupo social? Los millennials, entre los 12, 13 y los 25 años, ese es tu grupo social de millennials que viven de las redes sociales. No hace falta que alguien te traduzca y te diga, joven, por si acaso, XD se entiende como un emoticono matándose de risa. No hace falta que nadie te especifique qué significa XD, porque para ti esto tiene un sentido, tiene un significado. Entonces tu XD es un signo, pero mándale XD a tu abuelo que tiene 75 años y recién está empezando a usar redes sociales, porque usted le acaba de descargar recién WhatsApp el día de ayer, y mándale XD. La pregunta es, tu abuelo, que pertenece a otro grupo social, porque él no es millennials. ¿Usted cree que él va a entender qué significa XD? ¿Ah? Te va a decir, no va a saber qué significa XD, te va a decir, hijito, ¿qué es eso? No. O usted le va a decir, abuelito, me estoy matando de risa, pero tú ni cuenta te das. Claro, para el abuelo deja de ser un signo, porque para él ya no tiene significado. O sea que un signo, para que tenga sentido, se le tiene que usar dentro de un grupo social. Si se le saca dentro de ese grupo social, se le saca fuera de él, el signo deja de ser signo, porque para otro grupo eso ya no tiene significado. Por ejemplo, yo ya no pertenezco a tu grupo social de millennials, ¿ah? Tu propia ya es un poco más viejita. Y a veces cuando ustedes colocan sus comentarios en las redes sociales, yo mismo digo que están escribiendo, ya no los entiendo. Por ejemplo, me costó mucho entender en las redes sociales que cada vez que ustedes querían colocar un meme, colocaban CC. Y no sabía que era ese encabezamiento del meme de como cuándo, ¿no? Cuando yo por fin dije, ya voy entendiendo, CC, como cuando me sacan su versión 2.0 de ese POV, ¿no? Ya no me la sé ya. Joven, POV, ¿qué es eso? Profe, el punto de vista, ya no los entiendo, chicos, ya, ¿no? Ya no estoy entendiendo. O cuando colocan algún estado por ahí en las redes sociales de un soldado caído y usted se identifica con él, ¿qué coloca? Por uno.
por 2, por 3, ¿no? Por 4, porque usted también lo han choteado igual que ese soldado caído. Ah, y yo lo veía y decía, ¿y por qué multiplican? No entendía por qué estaban multiplicando. Claro, para ti eso tiene sentido, porque como estamos dentro del grupo social de millennials, en vez de decir, me identifico con tu caso, me sumo a, yo también soy igual, no colocamos por 2, por 3, por 4. ¿Sí o no? Pero ahora dile eso a tu madre, que tiene, no sé, 50, 60 años. ¿Ah? Cuando le digas, hijito, ¿sabes qué? No tengo plata, ¿no? Porque sabes que tú tienes tu guardadito ahí. Por 2 le mandas tú, ¿no? Porque si él no tiene, tú estás peor, ¿no? La madre dice, ¿cómo que por 2? No te entiendo. La madre ya no te entiende. Entonces hay que tomar en cuenta que un signo, para que represente algo, tiene que usarse dentro de un grupo social. Pero si se saca de este grupo social, los signos dejan de ser signos. Eso San Marcos te lo va a preguntar. Y te ha dicho, ¿existen signos que tengan solo significado? Falso. ¿Existen signos que tengan solo significante? Falso. El signo será signo solo si se le usa dentro de un grupo social verdadero. Pero si se saca de este grupo social, entonces perderá su sentido. Además, se dice que un signo se le llama signo a todo aquello que representa algo. Si para tu comunidad esto representa algo, entonces eso es signo para tu comunidad, para tu grupo social. Además, los signos, según lo que representen, pueden presentar clases. Por ejemplo, cuando yo digo una caricatura de Dina Boluarte, de repente Carlos Carlín del Comercio hace una caricatura de Dina con su cabello esponjoso, una mujer pequeña que tiene a Puno en la mano y a Lima pisándola, ¿no? Con sus grandes Rolex en los brazos y su collar de unique, ¿no? Y cuando usted ve a esa Dina de la caricatura, mira la caricatura y la compara con la Dina de la realidad y usted dice igualita, ¿no? Se parece, pero como esa caricatura es idéntica a la Dina de la realidad, a ese tipo de signo tú le vas a llamar ícono, entendiendo que un ícono es un signo que representa idénticamente a la realidad observada, la representa idénticamente. Y esa representación idéntica se puede dar tanto en forma, como la caricatura que se parece en forma, como también puede ser una representación idéntica en cuanto a sonido. Por ejemplo, como la onomatopeya de un gato. Cuando yo digo, por ejemplo, miau, esa onomatopeya que produce el gato de miau se parece mucho al miau que el gato da en la realidad. Es por eso que las onomatopeyas, como son idénticas, no en forma, pero sí idénticas en sonido a la realidad representada, también a esa onomatopeya de gato le damos el nombre de ícono. Entendiendo que el ícono es aquel signo que representa idénticamente la realidad. Pero, profe, ¿qué pasaría si ese signo representa la realidad, pero no se le parece en nada en forma? En forma no son semejantes en nada, pero sí, profe, representa ese signo a la realidad de una manera convencional. Lo representa por convención, lo representa por acuerdo. Entonces, a esa clase de signo, tú le vas a llamar símbolo. Por ejemplo, yo vengo a dictar con un lazo negro colgado en el polo. Y automáticamente Rubí me dice con estrellita mis condolencias, ¿no? Me dan el pésame, porque desde que ellas ven el lazo negro en mi polo, dice, es sinónimo de luto. La Miss ha perdido a un familiar cercano. Y sabes que el lazo negro representa eso para nuestra comunidad lingüística. Lazo negro igual a luto. Pero, joven, ¿por qué tuvo que ser
el lazo negro? ¿Por qué no pudo ser una pita? ¿Por qué no pudo ser un nudo? ¿Por qué tuvo que ser un lazo? Porque partió de la convención y el acuerdo de nuestro grupo social. ¿Y por qué tuvo que ser el lazo de color negro? ¿Por qué específicamente el color negro? ¿Por qué no otro color? Porque partió del acuerdo de nuestro grupo social. Pregunta, ¿la forma que tiene el lazo se parece en forma a la forma de tu pariente que has dejado en casa velando? Tu pariente tiene la misma forma que ese lazo y el lazo es negro porque tu pariente también era negro. No, sí o no. O sea, el pariente no se parece en forma al lazo, ni tampoco se parece en color. O sea, en forma no son idénticos, pero sí lo está representando de una manera convencional y simbólica. Y ahí el nombre del símbolo. Cuando tú me dices palomita blanca igual a paz, pero la forma de la paloma no tiene la misma forma que la palabra paz, pero lo representa simbólicamente por acuerdo y por convención. Y tenemos la otra clase de signo, que es la que indica una relación de causalidad, a la cual le llamas índice o también llamado indicio. Índice o indicio, que resulta ser lo mismo. Y cuando se trata de un índice, usted encuentra una relación de causa a efecto. Por eso dice, el índice tiene una relación de causalidad, de causa a efecto. ¿Por qué? Tengo fiebre. Y yo te pregunto, ¿por qué? Porque el índice responde a un por qué. Tengo fiebre, ¿por qué? Porque posiblemente tenga una infección. Y la infección sea la causa de que hoy la consecuencia sea fiebre alta. Profe, me sudan las manos. ¿Por qué? Porque estoy nervioso. O sea, los nervios serían para ti la causa que te ha llevado a este efecto de que te suden las manos. Profe, no me grises, va a llover. Y estableces una relación de causa a efecto, ¿no? Usted dice, uy, fiebre, manchas rojas en la piel, vómitos, ¿no? Diarreas constantes, tengo dengue. Y establece una relación de causa a efecto. A eso también le llaman índice. Pero, profe, yo he visto que en el boletín, en la práctica, colocan otros signos. Por ejemplo, como presagio, síntomas, señal, sí. No se estoy consignando en pizarra, porque San Marcos no pregunta por ellos en el examen de admisión. ¿Por qué? Porque considera que la huella, el presagio, la señal son clases de iconos, símbolos o indicios. O sea que están contenidos en estas clases mayores. No es que sean clases de signos diferentes, nuevos, no, que están contenidos dentro de estas grandes clases de iconos, símbolos e indicios. Por ejemplo, solo por citar un caso para que te quede a manera de cultura general. Si te mencionan por ahí, por ejemplo, el caso de una huella. La huella se dice que es una clase de índice, porque esta también mantiene relación de causa-efecto. Te doy un ejemplo. Doy a luz un parto por cesárea. Me hacen un corte debajo del ombligo hasta el bajo vientre. Tremendo tajazo. Pero como yo soy superada, hijo, yo me voy a ir así a la playa con mi bikini 2 piezas. Y usted por ahí, mi alumno, corre por ahí distraído y ¡pum! Me bota en la arena. Al levantarme, usted me da la mano y me dice, disculpe. Y a pasar que me veo bastante joven, no me dice disculpe, señorita. Al toque me señoreas, me dice disculpe, señora. ¿Por qué me has dicho señora y no señorita? Porque me viste tremenda cicatriz en el bajo vientre, que es la cicatriz de la cesárea. El joven dijo, cicatriz de cesárea, es mal. Relación de causa a efecto. Cicatriz de cesárea es madre. Y si hay relación de causa a efecto, entonces es una clase de índice. Pero a diferencia de un índice en general,
Se le llama huella porque deja marca, porque deja cicatriz. Nadie me va a quitar esa gran cicatriz necesaria. Pero si me refiero a un índice de manera general, la mayoría de índices son pasajeros. Por ejemplo, tengo fiebre, porque posiblemente tenga una infección, pero fiebre no vas a tener siempre. Algún día la fiebre se va a ir. Profe, no me grises, va a llover. Claro, usted está anticipándose lo que va a pasar, pero no siempre va a haber nubes grises. El clima no siempre tiene que ser frío o no siempre tiene que llover. Entonces, los índices por lo general suelen ser pasajeros, pero cuando ese índice se queda para no irse porque deja cicatriz, a ese tipo de índice se le llama huella. También hablamos, por ejemplo, acerca de un presagio. Y el presagio también es una clase de índice. Pero este presagio es aquel índice que nos permite vaticinar, anticiparnos a los hechos que todavía no han pasado. Por ejemplo, usted va confiado a su examen de admisión diciendo, esta vez tiene que ser mi vez, me he portado lo suficiente, San Marcos, ahí te voy, agárrate, nada puede mal ir con fe, ¿no? Y justo antes, joven, de cruzar el umbral de San Marcos, se le pasa un gato negro por encima de los pies. ¿Qué significa para ti gato negro? ¿Ah? Estefan le dice, profe, ya fue, ya me doy media vuelta y no doy el examen, porque para ti eso es sinónimo de mal augurio, ¿no? De mala suerte. Usted dijo, gato negro, uy, mejor no, ya rezo para más, me va a ir mal. Pero joven, ¿por qué se anticipa? ¿Por qué ha dicho que le va a ir mal? ¿O significa 100 puntos para ti? ¿Por qué significa para ti mal augurio? Si todavía no entraste al examen, ¿cómo puedes saber si te va a ir bien o te va a ir mal? Profe, yo estoy teniendo un presagio, me estoy anticipando a lo que va a pasar. Pero igual has establecido relación de causa-efecto. Gato negro igual a mala suerte. O sea que es índice, porque hay causa-efecto, pero está indicando una anticipación a los hechos. Ya, seguimos, no te distraigas, no te vayas del tema. Profe, si a mí me colocan, por ejemplo, una señal es una clase de símbolo. ¿Por qué una clase de símbolo? Porque es una representación simbólica. Por ejemplo, usted cuando era niño, jugaba y traveseaba con todo lo que encontraba en casa, con el aceite, con el talco, con el champú, el ace, todo botabas, pero nunca agarrabas la botella de ácido muriático, porque usted veía esa botella de ácido muriático y lo primero que veía era una calavera con los huesos cruzados, que para ti eso representaba, juega con esto y te mueres. Pero ahí está, tal cual, esa calavera, para ti simbolizaba la muerte. Pero joven, la muerte no tiene esa forma, pero lo representa de una manera simbólica. Pero las señales no simplemente representan simbólicamente, sino que las señales son un símbolo que llama la atención de la persona, del receptor, para que éste obedezca. Cuando a ti te dicen calavera en un ácido muriático, es como decir, no toques, porque las señales no solo son símbolos simples, sino que son símbolos que le indican al receptor que tiene que obedecer. Es por eso que en el tráfico te dicen, obedece las señales de tránsito. Y no le llaman símbolos de tránsito, le llaman señales de tránsito. Por ejemplo, no voltear en U, no doblar a la derecha, ¿no? El símbolo de algo, por ejemplo, ¿no? etc., que son señales de tránsito. Pero esos dibujos son símbolos que representan algo para el conductor, símbolos, pero que a la vez están llamando la atención del receptor para que éste pueda obedecer. Entonces, la señal sería una clase de símbolos. Y los síntomas también se consideran, lo voy a apuntar por aquí, los síntomas se consideran una clase de índice. Por ejemplo, lo que te decía, fiebre, vómitos constantes, manchas rojas,
en la piel, diarreas por más de 3 días. Usted dice, tengo dengue. Tengo A, B, C, D igual a dengue. Causa, efecto. Y es un síntoma porque es propio de una enfermedad. Por eso que lo estamos llamando síntomas, pero también establecen relación de causa-efecto. Pero San Marcos nunca te pregunta, ¿y qué clase de índice es? ¿Es una huella? ¿Es un presagio? ¿O es un síntoma? Nunca te preguntan eso. Las preguntas de signos son bien directas. Te van a colocar ejemplos y al costado su clase de signo y como símbolo de indicio y correlación. Punto. Más no te van a pedir. Ahora, lo estoy consignando aquí para que más o menos usted sepa que la señal es una clase de símbolo, que la huella, presagio, síntomas son clases de índice, pero hasta ahí no llega el examen de admisión. Profe, y una cruz roja es un símbolo, representa un centro de salud. Profe, y el corazoncito que representa al amor, ese es un símbolo, porque realmente esto no representa a tu corazón. Tu corazón no tiene esa forma, tu corazón tiene más o menos esta forma. Y es más, un biólogo me estaría contradiciendo diciéndome que uno no ama con el corazón, sino que ama con las hormonas que segrega tu hígado. Entonces, el 14 de febrero no deberían vender globos de corazón, sino globos y peluches con formas de hígado, ¿no? Pero como el hígado no es tan bonito de vender, por eso que le han colocado el símbolo del corazón. Y esto para ti representa el amor. Pero la pregunta es, ¿tu corazón tiene esa forma? ¿Biológicamente tiene así esa forma de corazón? No, pero sí lo representa simbólicamente. ¿Ya? Entonces recuerda, los íconos son signos que representan idénticamente en forma o sonido a la realidad representada. En el caso de el lazo negro, del luto, los símbolos representan a la realidad de una manera simbólica y convencional. Y en el caso del índice, establecen una relación de causa a efecto. Ya, no te vayas, mira por aquí. Además, el signo presenta propiedades. Atento que te voy a preguntar. Cuando hablamos de las propiedades de un signo puede presentar diferentes propiedades, donde la más importante dice que los signos deben ser biplánicos. ¿Por qué biplánico? Porque todo signo debe presentar dos planos. El plano de significado y el plano del significante. Y no existe signo que presente solo significante o solo significado. No, los signos deben presentar sus dos planos. Tienen que ser biplánicos y tener significado y significante. Entendiendo que el significado es la imagen mental que uno tiene de las cosas observadas. El significado es el concepto, pero el significante es la forma material de ese concepto. Por ejemplo, yo estoy pensando en este momento en mis vacaciones, no sé, estoy pensando en la playa y tengo esa imagen, ese concepto de la playa. Esa imagen viene a ser mi significado, mi concepto, mi imagen mental, pero yo lo puedo materializar en una palabra hablada o en una palabra escrita. Por ejemplo, puedo materializarlo en la palabra escrita playa y esto ya sería su significante. Cuando el concepto dejó de ser idea abstracta y se materializó en una palabra escrita o en una palabra hablada. Ya lo puedes materializar de dos maneras, o escribiendo o pronunciando. Y cuando esta imagen se convierte en su forma material, recibirá la forma de o el nombre de significante. Y decía Peirce, un gran lingüista, que los signos lingüísticos son como las monedas, que tienen cara y sello, y que si uno le quita una de sus caras a la moneda perdería valor. Y te dicen, igual pasa con el signo lingüístico, que tiene sus dos caras, sus dos planos, significante y significado.
Imagen mental, concepto abstracto y su forma material, que sería significante. Así, no tiene sentido de que yo tenga tantos conceptos si no los voy a poder materializar. ¿Y qué voy a materializar si previamente no tengo significados, no tengo conceptos? Un plano necesita del otro. Además, todo signo es lineal porque su significante es una secuencia ordenada de sonidos. Es una secuencia ordenada de sonidos. Su significante. Por ejemplo, cuando yo escribí la palabra playa, ningún ser humano es capaz de pronunciar la palabra playa, sus 5 sonidos en un solo segundo. No se puede. Cada sonido tiene su momento de aparición, donde el primer fonema en sonar es la letra P y el último fonema en sonar es el fonema A. Así cuando usted pronuncia la palabra playa, cada fonema tiene su momento de aparición en la cadena sonora de habla. Un sonido después de otro. De ahí que decimos que todo signo es lineal. No se puede pronunciar todos los fonemas de una sola. Cada quien en su momento de aparición. Así decimos que todos los signos son lineales. Además, se dicen que los signos tienen la característica de ser arbitrarios. ¿Y por qué decimos que los signos son arbitrarios? Porque parte de una convención, ¿no? Porque parten de un acuerdo, de una convención del grupo social. Si el grupo social llega a un acuerdo de colocarle cierto significante a cierta realidad, es porque partió de un acuerdo. Por ejemplo, el primer día que crearon este objeto le llamaron tiza y se pusieron de acuerdo para colocar ese nombre y se pusieron creativos por ahí. ¿Cómo le vamos a llamar a este objeto el día que lo crearon por primera vez? Y un creativo dijo, bueno, ¿qué tal si le llamamos tiza? ¿Están todos de acuerdo? Y todos respondió, perfecto. Si todos están de acuerdo, entonces de ahora en adelante, cuando veamos este objeto, ¿cómo le vamos a llamar? Y todos, tiza, queda. Y ese término se hereda de generación en generación. Y hoy, años después, cuando yo te enseño este objeto, usted le sigue llamando tiza. ¿Y por qué le llamas tiza? ¿Por qué no le pudieron colocar otro nombre? ¿Por qué no sé, pata? ¿Por qué no oreja? ¿Por qué tuvo que colocar el término tiza? ¿Hay alguna justificación? No, si tú querías le pudieras haber llamado Goku, sí, es válido. Pero ¿por qué no otra palabra y por qué tiza? No hay ninguna justificación. Simplemente porque partió del acuerdo de tu grupo social. Si tu grupo social llegó al acuerdo que se llamaría tiza, los acuerdos se respetan y esos términos se heredan de generación en generación. Así decimos que los nombres que le damos a nuestros signos parten de una convención. Por eso que todos los signos son arbitrarios, ¿no? Profe, así por ejemplo como a la paltita yo le llamo palta, pero en México han decidido llamarle aguacate. ¿Y por qué en México le llaman aguacate? Porque a ese acuerdo han llegado ellos. Porque todas las lenguas son arbitrarias y cada quien llegará a los acuerdos para denominar a las cosas del mundo. Y no menos importante, los signos tienen que ser mutables, pero también un signo puede ser inmutable. Mutable porque puede cambiar, inmutable porque no cambia. Profe, ¿y los signos cuándo van a ser mutables? Pues para que el significado del signo pueda mutar, es necesario analizar el signo diacrónicamente, a nivel diacrónico. ¿Y a qué me refiero cuando digo a nivel diacrónico? Que no deben pasar días, meses, años, que debo analizar el significado del signo
pero a un largo plazo. Y cuando hablo de un largo plazo, estoy hablando del paso de los siglos, porque tienen que pasar siglos para que el significado de un signo pueda cambiar, pueda mutar. Pero si hablamos de un análisis sincrónico, y cuando digo sincrónico me refiero a un corto plazo, y cuando decimos corto plazo, vamos a hablar de días, ¿no? Estamos hablando de meses, incluso hasta años. Ese es el corto plazo, pero no podemos hablar de siglos, porque hoy le llamas a esto tiza, la semana que viene le vas a seguir llamando tiza, el mes que viene le seguirá llamando tiza, pasarán 10 años y le seguirán llamando tiza, porque el significado de un signo no tiene por qué cambiar. Si lo analizas en un corto plazo, sincrónicamente, los significados se mantienen, pero profe, diacrónicamente, ¿qué debo entender por diacrónicamente? Crono, tiempo, día a través del tiempo, con el pasar de los siglos. Eso significa cambio diacrónico, con el pasar de los siglos. Por ejemplo, en la Edad Media, cuando se usaba la palabra villano, ¿qué significaba la palabra villano en la Edad Media? Que vivía en la villa. Vive en la villa. Eso significaba en la Edad Media la palabra villano. Así cuando alguien te decía en la Edad Media, eres un villano, nadie se molestaba, porque significaba el que vive en la villa. Y esa palabra villano en la Edad Media tenía una connotación positiva. Pero que hoy te digan, eres un villano, ¿qué te están diciendo? Que eres una persona mala, que eres un perverso, un maldito, ¿no? Un antagonista. Y de lo que significaba el que vive en la villa, labrador, connotación positiva, ahora cambió a una connotación negativa. Con eso que estamos demostrando que los signos sí pueden cambiar de significado, pero para eso van a requerir de un largo plazo, van a requerir del paso de los siglos. Y estamos hablando de Edad Media, siglo XV, XVI, siglo XXI, la actualidad han pasado siglos, es por eso que los signos han podido mutar de significado. Pero si hablamos de un corto plazo, los signos no cambian de significado, se mantienen en el tiempo. Por otro lado, la otra disciplina que nos interesa y que está relacionada también con el significado vendría a ser la semántica. Pero recuerda la diferencia que había entre semántica y semiótica, te la mencioné al inicio de la clase. La semiótica estudia significados, la semántica también estudia los significados, pero ¿de quién, hijo? Los significados de los signos, pero estos signos tenían que ser lingüísticos, así es, de las palabras, de los significantes, ¿no? De los signos lingüísticos. En pocas palabras, estudia los significantes que pueden adoptar las palabras. Pero ojo, la semántica no solo estudia el significado que adoptan las palabras, sino que también puede indicar el significado que adopta toda una expresión. Me explico. Si yo te preguntaba, ¿qué significa para ti el término avaro? Y usted dice persona, que no le gusta compartir su riqueza, que poco solidario, y me está dando el significado de una palabra. Pero la semántica también puede estudiar el significado que adopta toda una expresión. Por ejemplo, usted espera un año entero para que sus amigos vengan a su cumpleaños y le está dando un año para que ahorre, pero como es tu amigo,
Usted sabe que su mejor amigo lo conoce mejor que nadie y le va a traer las cosas de regalo que a usted le gusta. Pero llega tu cumpleaños y le encuentra a tu amigo Chihuahua y todos te traen jabón Moncler. ¿Ah? Cuando usted abre su regalo, jabón Moncler repetido encima, y usted lo bota todo. ¿Sabe qué? Lárguense de mi casa. Yo no he esperado un año para que todos me traigan jabón Moncler. Ustedes son mis mejores amigos. Parecieran que ni me conocieran, si yo ni me baño. ¿Para qué me regalan jabón? ¿Sabe qué? Vete de acá. Cualquiera me regala un PlayStation, ¿no? No sé, un pantalón jean que me hace falta para ir a estudiar, una buena casaca, un iPhone, ¿no? Un iPhone 15. Si me conocieras, eso me hubiera regalado. No un jabón Moncler. Y tu amigo te va a decir, oye, pero a caballo regalado no se le mira el diente. Joven, ¿qué significa para ti la frase a caballo regalado no se le mira el diente? Profe, se debe entender como que lo más importante no es el costo del regalo, sino la voluntad y el cariño que la persona le ha puesto en ese regalo. Eso significa a caballo regalado no se le mira el diente. Pero yo te pregunto, hijo, cuando yo te pregunté qué significado le das a esta expresión de a caballo regalado no se le mira el diente, ¿usted analizó el significado de la palabra caballo, mamífero y diente, molar de manera aislada y separada? ¿Usted me da el significado de caballo y diente o me da el significado de toda la expresión? Entonces, una vez en un boletín de CEPRE habían colocado verdadero o falso. La semántica únicamente se encarga de estudiar el significado de las palabras, nada más decía, únicamente de las palabras. ¿Qué marcas? ¿Verdadero o falso? Falsazo. Así como usted dice fake, falso. ¿Por qué? Porque también puede estudiar el significado que adopta toda una expresión. Así también sabemos que la semántica no solo trabaja con significados, sino también trabaja con los sentidos. Y tenemos dos sentidos, uno objetivo y uno subjetivo, al que tú le llamas el sentido denotado o denotativo y el sentido connotado. ¿A quién le vas a llamar sentido denotado? Al que te da el sentido real, objetivo, primigenio, básico. Pero el sentido connotado será el sentido figurado que le damos a esa palabra. Por ejemplo, si yo digo, me encanta comer una piña. A mí me encanta comer piña los fines de semana. ¿Qué me encanta? La fruta. Y he usado el término piña en su sentido más objetivo y real. Ahí piña lo he tomado con el sentido denotado. Pero si yo digo, profe, yo no tengo suerte en el amor, profe, soy más piña, y cuando usted me dice soy más piña, eso quiere decir, Javier, que tú eres una fruta, que tú eres piña, que tienes púas, o cuando dice soy más piña, lo está usando en el sentido figurado, ¿no? En un sentido que no es el real, que es el sentido connotado. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta también los sentidos. Y así como la semántica trabaja con sentidos, también trabaja con entornos. Y tenemos dos entornos. Uno de ellos, vamos a apuntarlo por aquí, es un entorno lingüístico, pero el otro será un entorno extralingüístico. Cuando digo extralingüístico, me estoy refiriendo a que no aparece escrito en la oración, sino que el postulante debe completarlo mentalmente para precisar el significado de una palabra. Así, al entorno lingüístico le damos el nombre de contexto, pero al entorno extralingüístico se le da el nombre de situación. Se supone que el contexto nos ayuda para poder determinar el significado de una palabra, cuando uno no conoce el significado de un término, porque no somos hablantes ideales.
Un hablante ideal, que no existe, claro, porque somos hablantes reales, con ciertas limitaciones, ¿no? Un hablante ideal debería conocer los miles y miles de sinónimos y antónimos que se han consignado en la lengua española. Pero es imposible que un hablante conozca los miles y miles de antónimos y sinónimos y se sepa todo el diccionario de memoria, ni siquiera tu profe de RB. Podrá conocer más términos que nosotros, sí, estará más capacitado para, pero es imposible que se conozcan los miles y miles de términos que aparecen en tu lengua española. Esto lo haría un hablante ideal. Pero hablemos de hablantes reales, con nuestras limitaciones, que conocemos ciertos sinónimos y antónimos, los más comunes, pero hay términos que usted no va a conocer porque nuestra competencia semántica es limitada. Y no hay problema, no tiene por qué saberlo todo. Y cuando te brinden una palabra que usted no sepa qué significa, quien entra a ayudarte es qué cosa, el contexto. El contexto te va a ayudar. Por ejemplo, si yo te doy la palabra célibe y te pregunto, ¿qué significa para ti la palabra célibe? Y usted dice, célibe, célibe, no, no me suena, profe, ¿qué significa célibe? Desconozco. Pero si te doy contexto, ¿podrías intentar adivinar qué significa célibe? A ver, te voy a dar contexto. Si yo digo me mantengo, me mantengo célibe hasta el matrimonio. Porque usted respeta su cuerpo, su dignidad, sus valores, y no le va a entregar su cuerpo a cualquiera, joven, ni su dignidad a cualquiera. Usted tiene que guardarse célibe hasta ese momento especial del día de su matrimonio. ¿Qué significa entonces para ti el término célibe? ¿Qué significa célibe? Si se va a mantener célibe hasta el día de su matrimonio. Profe, de repente célibe se puede entender como casto, profe. Me voy a mantener casto, me voy a mantener puro hasta el día de mi matrimonio. Eso significa célibe. Pero si yo solo te digo, dame significado célibe, así, sin contexto, entonces usted dice, ah, ¿qué significará? No sé. Pero si te doy contexto y te digo, me voy a mantener célibe hasta el día de mi... Ah, célibe, profe, virgen, casto, puro. Ahí ya le otorgó un posible significado. Pero ¿quién te ayudó a determinar ese significado? Es el contexto. Esta oración que estás usando es a esa oración, ese conjunto de palabras que te ha permitido determinar el significado de la palabra, es a esa oración a la que tú le vas a llamar contexto. Pero se supone que el contexto te tiene que ayudar a delimitar el significado de una palabra. Pero, voy a colocarlo aquí, pero, ¿qué pasa cuando ese contexto no es el más idóneo? Profe, pero si el contexto, ese conjunto de palabras, no es idóneo y en vez de ayudarme, más me perjudica porque no entiendo el significado de la palabra. Y cuando no es idóneo el contexto, ¿a dónde te lleva? Te lleva a cometer la ambigüedad. Y hace que una oración pueda tener más de una interpretación. Y eso no es válido. Usted tiene que leer la oración y darle una sola interpretación. Pero si esto ya se presta para la ambigüedad, para el doble sentido, entonces automáticamente usted dice, la ambigüedad es un vicio del lenguaje y hay que evitarlo. ¿De qué manera puedo evitar esa ambigüedad? Que a ese contexto que no ha sido el más idóneo y me ha llevado a la ambigüedad, a ese texto,
es al que yo voy a sumarle la situación. La situación no la vas a agregar siempre, solo en el caso que la oración aparente ser ambigua. Para disolver esa ambigüedad, le aumento situación. Esa situación no aparece escrita en el examen. Usted tiene que completarla mentalmente. Por ejemplo, esta fue una oración que te vino en admisión hace años atrás. Y colocaron la oración, Rosa acabó la carrera. Rosa acabó la carrera. Y quiero que veas esta palabra carrera, que se presta para más de una interpretación. Cuando usted me dijo, profe, Rosa acabó la carrera, ¿a qué carrera se refiere? Yo no sé quién es Rosa ni a qué se dedica. Solo me ha dicho usted, Rosa acabó la carrera. ¿Qué carrera? Puede ser una carrera profesional. Puede ser que Rosa era una atleta y terminó su carrera de atletismo, o puede ser que Rosa era incluso hasta taxista y acabó la carrera de taxi y te cobró 10 soles. ¿Quién es Rosa? ¿A qué se dedica? ¿Y a qué carrera está haciendo referencia? Porque el término carrera se presta para más de un sentido. Ah, profe, ambigüedad. Aumenta de situación entonces para disolver esa ambigüedad. ¿De qué manera podría ser la ambigüedad? A ver, aumentemos situación. Algo como esta. Rosa, ¿quién es? Una gran abogada. ¿Quién es una gran abogada? Ahí sigue tu oración. Acabó mi carrera y se graduó con honores. Ah, entonces al aumentarle esto de, es una gran abogada, acabó su carrera y se ha graduado con honores. ¿Qué significado le da usted a la palabra carrera? ¿Profesión, atletismo o taxi? ¿Qué significado sería el más ideal? Profe, si usted aumenta esto, entonces yo digo, se refiere a la carrera profesional. Y descarto la idea de que sea atletismo o que sea la carrera de taxi y me quedo con un solo significado, que sería la carrera profesional. Pero para poder precisar este significado, has tenido que aumentar esto. Esto que le estás aumentando, ¿cómo se llama? Situación. La situación, entonces, es este conjunto de palabras que tú vas a aumentarle a un contexto que es ambiguo, poco idóneo, para poder precisar mejor el significado de una palabra que está dentro de un contexto ambiguo. Para cerrar, porque todo tiene que llegar a su fin, hablemos sobre las relaciones semánticas. Sobre las relaciones de significado. Entre ellas están la sinonimia, la antonimia, la polisemia, la homonimia, entre las más comunes. Pero vamos ya resolviendo algunas preguntas de la dirigida. Por ejemplo, ya podemos resolver la pregunta número 1, la pregunta 2, la pregunta 3. Podemos dar clave de la pregunta número 8, clave para la pregunta número 13. Y con eso es suficiente. Vamos con esas preguntas. En la pregunta número 1 decía así: semánticamente las palabras presentan significados básicos de carácter universal que responden a una realidad, al que le llamo significado denotativo.
¿En qué oración encuentro un significado denotativo real? Y la clave en la número 1 decía marca enano. A ver, vamos a ver por qué la número 1 dice enano. Dice, premiará al nuevo ganador del premio Nobel. Perfecto. Eso está en sentido denotado. Pero si yo digo, soy tan fina que debo comprarme un guairuro, la elección de Pedro generó una lluvia de dudas. Este encuentro sí que sacará ronchas. Y Manuel le sacó el jugo al libro. Todo eso es connotado. Pregunta 2. ¿Qué alternativa corresponde a un signo que dice que no guarda relación de semejanza ni de contigüidad? Entonces, si este signo dice que se representa como si fuera un símbolo, ¿qué alternativa es la que no tiene símbolos? O sea, la que no es símbolo. El estandarte de un colegio es un símbolo. El escudo de Alianza Lima es un símbolo. La cruz del cristianismo es un símbolo. La palabra borbotear, toda palabra es un símbolo. Pero la caricatura de Ricardo Gareca, esa caricatura no es un símbolo. Lo representa idénticamente. Lo que lo hace un ícono. Y te dicen, ¿quién no es símbolo? Ese no es símbolo, es ícono. La B dedo. 3. Según sociólogo, no hay motivación para que a tal o cual significado le corresponda tal o cual significante. Acorde con esta idea, complete el enunciado. El maestro ginebrino, o sea, sociólogo, se refiere a la característica del signo que se evidencia en la existencia de. Pregunta, ¿cómo se le llama a ese principio del signo cuando uno elige un significante para nombrar a las cosas de la realidad, pero el significante que eliges no tiene ninguna motivación, sino que solo lo eliges por convención de tu grupo social? ¿Cómo se llama ese principio que apela a la convención y el acuerdo de tu comunidad? La arbitrariedad del lenguaje. Y si no dice arbitrariedad, ¿qué voy a buscar? Convencionalidad, porque significan lo mismo. Entonces, mis posibles claves serían o dedo y enano. En la D dice, es arbitraria, muy bien, y está presente en todos los sinónimos. O es convencional, es arbitrario, y está presente en diversas lenguas. Y así como está en el español, también está en el quechua, en el inglés y en toda lengua. Pero la clave a marcar es enano, esa es la más general. En la pregunta número 8, dice, en la siguiente circunstancia, ¿qué tipo de signos encontramos? El texto decía así, Juanita regresa del campo con la piel irritada y con comezón, por lo que su mamá le aplica una crema para aliviarla. Pero Anita dice, mamá, lo tengo rojo, tengo comezón. ¿Qué presenta Juanita? Presenta síntomas, ¿cierto? Que es una clase de índice, pero está presentando síntomas. Hinchazón, color rojo, picazón. Y la madre le coloca una crema para aliviarla. Esa misma noche, al llegar del trabajo, su papá descubre que en la zona de la irritación hay el arañazo que le produjo un arbusto. Pero ese arañazo le va a dejar una cicatriz que no se va a ir. O sea que esa es la huella, que también es una clase de índice. Si esta fuera una pregunta de admisión, te hubieran colocado en tu clave índice, índice. Solo que aquí han colocado la clase de índice. Por eso te han colocado síntoma huella. Y la clave es la cita. Y en la pregunta 13, para cerrar con semiótica, dice, respecto de la semiología y la semántica, determine correcto o incorrecto. Y la clave dicen así, el significado connotativo, o sea, figurado, ¿es importante para la comunicación verbal? Correcto, claro que es importante. No siempre nos expresamos con sentidos reales. También uno se comunica con sentido figurado. El signo lingüístico es convencional, es arbitrario y es biplánico, verdadero, correcto. El contexto y la situación no coadyuvan, o sea, no ayudan a precisar el significado de la palabra. Al contrario, el contexto y la situación te ayudan
a precisar el significado de la palabra. Falso. La competencia semántica, o sea, la cantidad de términos que usted maneja, permite identificar palabras sinónimas, claro. Si yo le puedo buscar sinónimo a una palabra fácilmente, es porque tengo una buena competencia semántica. Profe, si no tengo buena competencia semántica, si conozco poquitos términos, te va a costar mucho colocarle sinónimo y antónimo a las palabras. Pero si tienes una buena competencia semántica, esto te va a permitir identificar fácilmente sinónimos y antónimos. 4 verdades. Y en la 5 dice, la lexicología se ocupa de la elaboración de diccionarios y de glosarios. Falso. La disciplina que se encarga de elaborar diccionarios es la lexicografía. La lexicología, como su nombre lo dice, lo único que estudia es lexemas, raíces. Y la lexicografía elabora diccionarios. Lexicografía. Y ahí dice lexicología. La clave a marcar tenía que ser de en la pregunta número 13. Y ahora vamos con las relaciones de significado. Te voy a colocar ejemplos. Y sobre los mismos ejemplos, vamos trabajando relaciones semánticas. Por ejemplo, si yo digo es, cuando busques pareja, no te consigas un hombre tacaño, ridículo, roñoso, sino uno que sea solidario, que sea bondadoso, que sea altruista, el que te regale todo. ¿Ya? Y te preguntan, ¿qué relación semántica hay entre tacaño y ridículo? Pero tacaño y ridículo son equivalentes. Y si aquí hay una relación de equivalencia entre sus significados, ¿cómo le llama a esa relación de equivalencia? Profe, a esa relación de equivalencia yo le voy a llamar sinonimia a la relación de equivalencia entre los significados. Porque decir tacaño y decir ridículo es lo mismo. Pero ojo, para que haya sinonimia, deben compartir la misma categoría gramatical. Si aquí digo tacaño, adjetivo, ridículo también debe ser adjetivo. Porque si yo veo tacaño versus ridiculez, y encuentro un sustantivo, un adjetivo, eso ya no es sinonimia. Tienen que ser equivalentes y compartir la misma categoría. Pero si yo te pregunto, hijo, ¿y qué relación hay entre tacaño y solidario? Eso es otra cosa, porque tacaño y solidario ya no son equivalentes, sino que tacaño y solidario tendrían relaciones de significado opuestos. Y si tacaño con solidario son opuestos, ¿cómo le va a llamar a su relación? Antonimia. Muy bien. Y esa antonimia, ¿qué tipo de antonimia será? Una antonimia de tipo lexical, donde está cambiando completamente la raíz. Uy, ¿me ven, chicos? Sí, allá. Donde está cambiando completamente la raíz. Por ejemplo, tacaño, la raíz contraria es solidario y está cambiando completamente el lexema. Pero jóvenes, ¿qué pasa cuando no cambia el lexema? Sino que simplemente cambia el prefijo. Y yo digo, por ejemplo, él, disculpe que se lo recuerde, chicas, no era leal. Él no era leal, sino que era desleal. Desleal. Y usted dirá, profe, pero leal, desleal
son opuestos. Y como hay una relación de oposición, sigue siendo antonimia leal el que es fiel y el desleal el que no es fiel. Profe, opone, son opuestos. Si son opuestos, entonces siguen siendo antónimos. Pero esos antónimos que logran la oposición con el prefijo de negación, ¿cómo le llamas, hijo? Antonimia de tipo gramatical. Así es, antonimia gramatical. Y estas antonimias lexicales, a su vez, tienen clases. Por ejemplo, vamos a colocar algunas clases. Si yo digo soltero, su antónimo de soltero, ¿quién sería? Casado. Pero, ¿qué tipo de antónimo es este? Nos dicen que es un antónimo, pero de tipo complementario. ¿A quién le llaman antónimo complementario? Aquel que excluye, aquel que además de oponer, excluye. Por ejemplo, yo voy a afirmar el primer término. Y si afirmo el primer término, el segundo se excluye por defecto. Por ejemplo, voy a afirmar el primero. Soy soltera. Si ya afirmé que soy soltera, a la vez no puedo estar casada. Estoy viva. A la vez no puedo estar muerta. Si usted afirma y me dice soy hombre, usted a la misma vez no puede ser mujer. O es uno o es otro. Ese es el antónimo complementario, el excluyente. El que al afirmar el primero, el segundo se excluye por defecto y no tiene término intermedio. O es soltero o es casado. Profe, y si tiene término intermedio, le llamarás antónimo propio, cuando existe un término intermedio. Por ejemplo, yo puedo colocar día. El antónimo de día, ¿quién será? Noche. Ah, pero entre día y noche existe un término intermedio. ¿Quién sería? El término tarde. Blanco, negro, gris, alto, mediano, bajo. Y si existe un término intermedio, hay grados, mayor, medio, menor. A esa antonimia se le llama antonimia propia. Y si yo tengo, por ejemplo, una relación como lo de médico-paciente, el antónimo de médico-paciente son antónimos, son opuestos. Pero, hijo, el médico necesita del paciente para desarrollar su oficio. De nada le van a estudiar 10 años la medicina cuando no va a tener ningún paciente. Lo necesita. El paciente implica su oficio. Ah, entonces, antonimia de tipo recíproca, ¿no? Porque implica un término, necesita del otro. Además, te pueden colocar una relación de inclusión. Si yo te pregunto, por ejemplo, atento, si te pregunto, ¿qué relación joven existe entre felino, esa gato? Sí. Ah, profe, pero el felino es el género y el gato es la especie. ¿Cómo le llamas a esa relación de género-especie? Felino es a gato. ¿Acaso no le llamas a esa relación hiperonimia? Y si usted lo hubiera colocado al revés y hubiera colocado gato es a felino y la relación fuese ahora de especie a género. Si la relación es de especie a género, a esa relación le va a llamar hiponimia. Hiponimia, cuando primero menciona la especie. Pero si primero menciono el género, hiper. Profe, y si yo coloco gato es a tigre. Ah, gato es a tigre. Sería una relación entre las especies, de especie a especie. Y a esa relación le vas a llamar cohiponimia. Cohiponimia, entre las especies. Pero, joven, si yo hubiera colocado gato, o al revés, vamos a ver al revés, que no tengo mucha vista. Cola
cola es a gato. Ahí yo puedo decir, el gato es una clase de felino. El tigre es una clase de felino, pero la cola no es una clase de gato. ¿Qué cosa es la cola? Una parte del gato. Y ahí no tengo especie, género. Lo que estás teniendo es una relación de la parte al todo. Y esa relación de parte a todo, ¿cómo le llamas? Meronimia, donde el término mero significa primero se mencionó la parte. Y si yo hubiera colocado ya esa cola del todo a la parte, le hubiera llamado holonimia, relación del todo a la parte. Y para cerrar, voy a borrar esta pequeña columna. ¿Puedo borrar esta columna, Miss? Sí. Ya. Para cerrar, vamos a ver las relaciones de homonimia. A ver, Javier, la competencia semántica permite identificar a palabras sinónimas. ¿Por qué? Claro, Javier, ¿por qué la competencia semántica me permite identificar sinónimos? Porque si yo, por ejemplo, cuando te dicen competencia semántica significa la gran cantidad de palabras que usted conoce. ¿Cuántas palabras conoce usted sinónimas y antónimas? Si conoces muchas, pues esta competencia semántica te va a permitir a que tú identifiques el sinónimo y el antónimo de una palabra con más facilidad o que le encuentres sinónimo a una palabra con facilidad. Pero si tu competencia semántica es limitada y conoce pocos sinónimos y pocos antónimos, ¿cómo le va a colocar sinónimo y antónimo a todas las palabras del español si tienes poca competencia semántica? Por eso dice la competencia semántica te ayuda a determinar quiénes son los sinónimos y los antónimos de ciertas palabras, cuando tenemos una buena competencia semántica. Pero si mi competencia semántica es más o menos, entonces te va a dificultar colocar sinónimos y antónimos de las palabras, porque no tenemos un gran léxico. Así es, Javier. El léxico, el conjunto de palabras, tu vocabulario que posees, a eso le llaman competencia semántica. No le llamo léxico específicamente porque el léxico es el diccionario, ¿cierto? Y en el léxico hay miles de términos, pero el léxico que tú te aprendes, el que tú tienes aquí en tu mente, esa es la competencia semántica. Y cuando digo léxico, el léxico es todo el diccionario, pero tú no te sabes todo el diccionario, solo algunas palabras. Entonces, las palabras que tú te sabes de ese diccionario, a esas, las que tienen memorizadas, a esas se le llama la competencia semántica. Es con lo que tú cuentas. Y el léxico es todo el diccionario. Pero ningún ser humano conoce todo su diccionario por completo, porque hay miles y miles de términos. Por otro lado, con esto voy a cerrar. Homonimia. Cuando hablamos acerca de la homonimia, hay ciertas consideraciones que tienes que tener. ¿Cuáles son esas consideraciones? Que un par de palabras se llaman homónimas porque tienen la misma escritura o porque tienen el mismo sonido, pero con diferentes significados. Y esto es importante. La homonimia no tiene rasgo común, no tiene rango común entre los significados de sus palabras. Entre los significados. Y si tuviera rango común, entonces deja de ser homonimia y se convierte en una polisemia, porque la homonimia no tiene rasgo en común. ¿Ya? No olvides eso. Pero el que sí la tiene es la polisemia. Entonces, palabras con la misma escritura, la misma pronunciación, pero diferente significado.
Por ejemplo, yo te puedo colocar un ejemplo como este, en el cual voy a decir lo siguiente. Ella me ella me dijo hola al pasar, la ola. Y usted me va a pronunciar estas dos palabritas. Hola, hola. Profe, suenan igual, aunque no se escriban idénticas, porque una tiene H y la otra no la tiene. Así como si fueran homófonas, claro, así como si fueran homófonas, pero suenan igual. Mientras que sigan sonando igual, pueden tener una homonimia. Ahora, vamos a ver sus categorías. Cuando yo dije, ella me dijo hola, ¿esta hola a qué se refiere? Porque se refiere al hola del saludo. Ah, pero si es el hola del saludo, se está comportando, si es el saludo, se está comportando como si fuera un sustantivo. Se está refiriendo al saludo. Y luego dice, al pasar la onda. Ah, profe, pero esa ola del mar. Entonces también se está comportando como si fuera un sustantivo. Y un par de palabras que se escriben igual o suenan igual y están compartiendo, hijo, la misma categoría porque es sustantivo, sustantivo. También puede ser verbo, verbo, adjetivo, adjetivo. La cosa es que tengan la misma categoría. Como sus categorías son idénticas, sustantivo, sustantivo, a esa homonimia le vas a llamar homonimia de tipo absoluta, porque las palabras no solo suenan igual, sino que están presentando la misma categoría. En este caso, sustantivo, sustantivo. Pero si yo digo, él vino con un vino, él vino con un vino. Palabras que se escriben igual, vino, vino. En el primer caso digo, él vino del verbo venir, con un vino, bebida alcohólica, pero esa bebida alcohólica es un sustantivo. Verbo venir, bebida alcohólica. Mira sus categorías. Uno es verbo y el otro es sustantivo. Aquí ya no dice verbo, verbo, nombre, nombre, no. Uno es verbo y otro es sustantivo. Sus categorías gramaticales son diferentes, verbo, sustantivo. A esa homonimia la vas a llamar homonimia de tipo parcial. Parcial porque las categorías están siendo diferentes. Profe, y si yo coloco esta oración en la cual dice, por ejemplo, yo cantaba en quechua y ella cantaba en inglés. ¿Cuáles son las palabras que se parecen? Cantaba, cantaba. ¿Qué categorías tienen? Verbo, verbo. Yo cantaba, verbo cantar. Y ella cantaba, verbo cantar. Pregunta, ¿qué homonimia será esta? Si se está dando de verbo a verbo. Algunos podrían cometer el error y decir homonimia absoluta, pero no puede ser absoluta, porque la homonimia absoluta se da entre dos categorías idénticas que pueden ser dos sustantivos, dos verbos, pero en la homonimia absoluta los significados de esos verbos hubieran sido diferentes. Pero cuando el significado del verbo es idéntico, cantar, cantar, a esa homonimia se le llama homonimia paradigmática.
y solo está cambiando de accidentes de persona. Uno dice, yo cantaba en la primera persona y la otra dice, ella cantaba conjugada en la tercera persona. Un cambio de accidentes, pero los verbos tienen el mismo significado. Y si yo te pregunto, y si yo digo, ella fue mi maestra de lenguaje y se fue para siempre. Ah, fue mi maestra del verbo ser y se fue para siempre del verbo ir. Y tengo verbo. Ah, parece paradigmático. Verbo. Pero dice, uno significa ser y otro significa ir. Los significados de los verbos son diferentes. Eso ya no va a poder ser paradigmática. En la paradigmática, los verbos significan lo mismo. Entonces, yo digo fue, verbo ser, fue, verbo ir, y tengo significados diferentes entre dos verbos, esa homonimia solo va a ser absoluta. A ver, Stephanie, sean homógrafas o no en lo que es. Ah, claro, ahí no importa si son homógrafas o son homófonas. Algunas se escriben igual y algunas solo se parecen en escritura, pero suenan igual. No importa si son homógrafas o son homófonas, ellas pudieran ser cualquier tipo de homonimia, ojo, ya sea parcial o ya sea absoluta. No porque sean homógrafas van a ser solo parciales, no. Ahí no interesa si son homógrafas u homófonas. Cualquiera de las dos pudiera ser o absoluta o parciales. Pero lo importante aquí es que usted identifique que en la homonimia no hay rasgo común. Si yo te pregunto, ¿en qué se parece el verbo venir a la bebida alcohólica? No se parecen en nada. Entonces no hay rasgo común, homonimia. ¿En qué se parece el hola del saludo a la hora del mar? No se parecen en nada. No hay rasgo común, homonimia. Pero si usted me encuentra un rasgo común, a eso le va a llamar polisemia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la polisemia, usted sí va a encontrar el rasgo común. Te doy un caso. Si yo encuentro, por ejemplo, una palabra, como el caso del término falda, y te preguntan cuántos significados puede adoptar la palabra falda. Profe, la falda de una mujer, profe, y la falda de un cerro, ¿ya? Ok. Pero luego te preguntas, ¿y en qué se parece la falda del cerro con la falda de la mujer? Porque están compartiendo un rasgo en común. ¿Qué rasgo comparte? ¿En qué se parece la falda de una mujer a la falda de un cerro? Profe, en la ubicación. Se parecen en la ubicación en que ambos se encuentran en la parte inferior. Basta que usted encuentre un rasgo en común que comparta. Profe, ese es el rasgo común. Ambos están en la parte inferior. Entonces, polisemia. O puede ser, por ejemplo, el caso de la palabra copa. ¿Cuántos significados adopta la palabra copa? Por ejemplo, una copa de vino y la copa de un campeonato. Y luego te pregunto, ¿en qué se parece? ¿Cuál es su rasgo común compartido? ¿En qué se parece la copa de vino a la copa que te dan en el campeonato cuando gana el partido de fútbol? ¿En qué se parece esa copa de vino a la copa del campeonato? Profe, se parecen en la forma. Ah, entonces si el rasgo común es la forma, se están pareciendo en la forma, comparten un rasgo común, por lo tanto, polisemia, porque comparten el rasgo común. O pudiera ser de repente el término columna, y te preguntan en qué se parece la columna de un hombre con la columna de una pared, porque sí comparten un rasgo común. Tal vez tu columna no se parezca en forma a la columna de la pared, pero sí están compartiendo la misma función. ¿Qué función comparte? La función de soporte, ¿no? La función de sostén.
Así como la columna de la pared le sirve de sostén y soporte para darle estabilidad, estructura de una casa, tu columna también te sirve de soporte y sostén para mantener todo tu cuerpo. No se parecen en forma, pero están compartiendo la misma función. Basta que usted encuentre un rasgo en común para que a eso le llame polisemia. A ver, Javier, y la paradigmática siempre va a ser de mismos, no, de verbo a verbo, la paradigmática, solo entre verbos, solo entre verbos y esos verbos que tengan el mismo significado. Porque si yo ya veo sustantivo, sustantivo, eso es absoluto, de la misma categoría. O puede ser adjetivo, adjetivo, verbo, verbo. Pero aquí en la paradigmática, solo entre verbos, pero verbos del mismo significado. Y si aquí estoy verbo, verbo, pero de diferente significado, eso es absoluto. La paradigmática no se da de nombre a nombre, sino solo de verbo a verbo, nada más. Únicamente de verbo a verbo. Y los verbos con el mismo significado. Cantar, cantar. Solo cambian de accidentes, de primera a tercera, pero el mismo significado en el verbo. Y en la polisemia no importa sí, en la polisemia no importa, pero en el caso de la polisemia siempre coincide en la escritura. Hay no que una con H, otra con B, no. En la polisemia siempre se escriben igual. Eso no es como la homonimia. La homonimia ahí sí hay homógrafas, hay homófonas, pero la polisemia es otra clase. Hay siempre la palabra falda, falda, copa, copa, se tienen que escribir igual. Ahí siempre tiene que ser homógrafa, mejor dicho, ¿ya? Entonces vamos a resolver un par de preguntitas. Por ejemplo, en el caso de la pregunta número 4, que fue la pregunta de admisión. En la pregunta 4 decía, ¿dónde la palabra resaltada en negrita es un hiperónimo? Es una clase mayor. Y la clave decía casita. El científico sería la clase mayor y el biólogo sería una clase de científico. Por eso que la clave a marcar era casita. No podía marcar, por ejemplo, la letra B porque tengo lugar Alameda y la Alameda no es el género. La Alameda sería género y el lugar es una clase de Alameda. O debió ser al revés. El lugar es el género y la Alameda es una clase de lugar. Entonces, a mí me pedían que los negritos sea el hiperónimo, la clase mayor. Y ahí la clave mayor sería para científico. Un científico, la clase mayor, y una clase de científico sería el biólogo. Clave en 4, casi. En el caso de la pregunta, vamos a ver, polisemia. Por ejemplo, en el caso de la pregunta 6 y 7, con esto voy a acabar. Las demás te voy a dejar consignadas claves porque esas sí están sencillas, pero te hago 6 y 7. En la 6 dice, ¿qué opciones tienen polisemia? Y la clave dice D. Vamos a ver la 3. En esta pista, donde yo me desplazo, allí en la pista del verdadero criminal. ¿Y qué relación semántica hay entre pista por donde uno camina y la pista que uno persigue de un criminal? El rasgo común, porque ese rasgo común es el desplazamiento. Cuando tú caminas por la pista, sigues tu desplazamiento, tu camino, y cuando uno sigue la pista de un criminal, también sigue un desplazamiento. Entonces, el rasgo común ahí es el desplazamiento entre pista y pista, y lo hace un término polisémico. Y en el caso de la número 4 dice, cuando volaba mi cometa, vimos un cometa pequeño. Pero ¿en qué se parece el cometa del juguete del niño al cometa del espacio? Profe, se parecen en forma. Los dos terminan en cola. Los dos vuelan por el aire. Hay más de un rasgo común. Entonces, cometa, cometa también es polisémico. Pero en el caso de la número 1, perro con gato no puede ser polisemia. ¿En qué se parece un perro con un gato? En nada. O sea que perro y gato solo era el caso de una coinfonimia nada más, de especie a especie. Y en la 2 decía pésimo con óptimo. Pésimo, muy malo. Óptimo, muy bueno. Oposición. O sea que pésimo y óptimo solo era una clase de antonimia. Clave a marcar el 6 de. En la 7 te pedían correlacionar y la clave decía barquito. Por ejemplo, hasta arriba
pintaron el asta de la bandera. Asta, homónimos. Pero el primer asta es una preposición y el segundo asta es un sustantivo. Preposición, sustantivo, diferentes categorías, homonimia parcial. Estableció las horas de entrada y de salida, pero entrada y salida son antónimos, ¿cierto? Entonces, antonimia. Depositó su capital en un banco de la capital. Pero ¿en qué se parece la capital de un país con la capital de tu dinero? ¿En qué se parece, profe? En que la capital de un país es la parte más importante de un país, donde se concentra la riqueza. Y el capital de tu dinero, de toda tu riqueza, tu capital, es la parte más importante de tu riqueza. Entonces, entre la capital de un país y el capital de tu plata, está el rasgo común de la mayor riqueza, la mayor importancia. Entonces, hay rasgo común, ese capital es polisemia. Obtuvo un pésimo resultado por su muy mala labor, pero pésimo y malo son equivalentes. Entonces, eso los hace sinónimos. Y él ahí dice, emplea colores, témperas, plumones. Pero ¿qué cosa es colores, témperas, plumones? Si es especie. Entre las especies habría una polifonía. Por eso que la clave de 7 decía de sí. Te dejo las claves que faltaban consignar. Estas eran la pregunta número 5, que la clave decía casita. Ya hicimos 6, hicimos 7, hicimos 8. En la pregunta número 9, la clave decía avión. En la pregunta 10, la clave decía casita. En 11, la clave dice enano. En 12, nos dicen que hay polisemia. Y la clave es casita. La 13 la hemos hecho contigo. En la 14, la clave dice beso. En 15, besito. 16, besito. En 17, la clave dice casa, polisemia. ¿Por qué polisemia? Porque dice, quedamos impactados tras leer ese artículo en el diario y modificamos un artículo de la nueva ley para el fomento del empleo. Pero ¿en qué se parece el artículo de un periódico en el artículo de una ley? Profe, los artículos del periódico y artículo de la ley se parecen en que son una parte pequeña de un todo, en que ambos gozan de escritura, hay rasgo común. Y si hay rasgo común, entonces hay polisemia, por eso que han colocado casita. Y en la 18, la clave que han consignado es enano. ¿Por qué enano? Porque cebolla, tomate, espinaca son especies. Eso lo hace polifonía. Pero cuando yo digo no vote en blanco y no desperdicie su voto, joven, una cosa es colocar bote, una con V y otra con B, pero que suenen igual, bote, eso es homonimia. Pero ahí no decía bote, decía voto. Y bote con voto no suenan igual. Y si no son iguales, pero parecidos, a eso se le llama paronimia. Por eso queda marcado enano el 18. A ver, Natalia, antes de irme, ¿qué pasa con la domiciliaria? Pregunta 4. A ver, a 4. Marca la alternativa donde se manifiesta un icono que también es señal. 4. La 5. La relación entre las palabras se establece en dice los términos subrayados y no hay subrayado nada. Muy bien, se encuentran en relación semántica de. Intervino varios negocios del mercado local. Vas a subrayar local. Y la operación es ambulatoria, por lo tanto la anestesia será local. Mercado local quiere decir que no se da en todo el país, solo en un sector. Y cuando me digo, me pusieron anestesia local, no en todo el cuerpo, solo en un sector. Entonces, ese término local, mercado local, que anestesia local, está el rasgo común de, no en todo, sino en una parte pequeña de. O sea que es polisemia, así es por el rasgo común. Ya, entonces subraya local.
Listo, chicos, nos vemos hasta el próximo lunes. Cuídense.